Bueno, primero que nada, crédito donde corresponde. Este trabajo es fundamentalmente de Carlos Pita, otro compañero, que lo presentó en la KDD, una conferencia también de Data Science y qué sé yo. Así que yo vengo a ser el mensajero que lo reduce un poco al nivel de los humanos, porque la gente que hace estas cosas en general le cuesta bajar a veces. Así que vamos a ver cómo sale. ¿Sonido va bien? Perfecto. Bien. Un poquito el outline de la charla, pero me voy a poner el temporizador para no quedar tan lejos de los resultados finales. Primero les quiero contar un poco qué es lo que hacemos en Jump y cuáles son los problemas de bidding, digamos los problemas de subasta que resolvemos. Luego les voy a contar un poco es un problema realmente difícil en general, así que vamos a ver distintas heurísticas para relajar o para simplificar un poco el problema y encontrar soluciones aproximadas pero buenas. La primera, la relajación continua, es lo que venimos usando hace casi 2 años, que resuelve una versión particular del problema, y a medida que ha cambiado el negocio, esto fue resultando por cuestiones más bien comerciales inviable, y tuvimos que pensar un marco un poco más general. Digo, tuvimos en plural como si yo hubiera hecho todo el trabajo, pero se pensó un marco un poco más general, y eso nos llevó a trabajar con una relajación convexa del problema, que ya vamos a ver qué es. Y finalmente voy a decir 2 palabras, porque ya que esta es la PyData y esta charla no tiene ni mucho Py ni mucha data, de cómo se puede usar esto para hacer un algoritmo que compute día tras día la estrategia óptima de subasta en los mercados en los que participamos. Entonces, primero, los problemas. ¿Qué hace Jump? Vamos a tratar de ponerlo en 2 o 3 palabras. Cuando ustedes abren una aplicación cualquiera, que básicamente se financia con avisos, un afinador de guitarra, y quieren simplemente escuchar el Mi y ver si está afinado, y le aparece un banner intersticial diciendo que si no quieren comprarse una guitarra nueva, ese banner básicamente no está comprado de antemano. Cuando abren la aplicación, se manda un pedido por detrás que dice, che, tal teléfono o no, dependiendo de ciertas configuraciones, va a haber un banner de tal tamaño dentro de tanto tiempo, ¿cuánto pagas? Y eso va a una especie de bolsa, una subasta en vivo, entre muchas plataformas que se llaman DSPs, estas Demand Side Platforms, como Jump, otras son Google, Facebook, por ejemplo, y se hace una subasta en tiempo real, básicamente en décimas de segundo, y el que gana elige qué aviso mostrar. Entonces piensen que si uno quiere mostrar, no sé, hacer 10 millones de impresiones, esos son 10 millones de subastas en las que hay que participar y ganar. Lo cual quiere decir que para llegar a esas 10 millones, por ahí hay que participar de 100, y para elegir 100 tenés que haber 1000 millones. Entonces, las cantidades son enormes. Terminamos teniendo algo así del orden de los cientos de clientes, con a veces miles de campañas, dependiendo cuán targeteadas estén por región, participando en billones de subastas y billones de los nuestros, ¿no? Los de 12 ceros. Básicamente tratando de conseguir eventualmente eventos. Rara vez lo que importa es mostrar el aviso, sino conseguir algún tipo, sea un clic, una instalación, un evento. El tema es que estas subastas son oportunidades para más de un cliente, y a veces no basta con saber cuál es el valor esperado de la oportunidad en cada campaña, sino que comparar los precios sombras, o cuánto hubiéramos ganado por haber bidado en otra, y cuánto nos estamos pasando o no de las distintas restricciones que nos van a imponer los clientes. Entonces, hasta ahora bastante en el aire. Vamos a poner un par de definiciones con letritas, como nos gusta a la gente que hace algo de matemática, para no escribir tanto. Vamos a decir que tenemos N campañas de publicidad compitiendo por el mercado de Real-Time Bidding, ese RTV, y el mercado consiste básicamente de M subastas, que cada una tiene ciertas características. Tienen un montón de datos, es un JSON, ya saben, toda la panoplia de cosas que uno ve. Pero básicamente nos importan 3 números que las caracterizan, que son básicamente el win rate, que observamos, que estimamos para esa subasta acá, habiendo bideado un monto B, el costo esperado de ganar esa subasta, bideando ese monto, y la cantidad de eventos de interés que esperamos conseguir en la subasta acá, si bideamos por la campaña I, mostrando el aviso A. Piensen que entonces siempre el win rate y el costo son ciegos a la campaña, solamente importa el monto. Cuántos eventos se consigan, se supone que si la gente de marketing trabaja bien, va a depender de cuán bien armado esté el aviso, ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que a nosotros nos preocupa? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno,
las estrategias de oferta, le pusimos, no, las bidding strategy, vamos a decirles, que básicamente es un mapeo de todas las subastas a estas ternas de campaña, aviso y monto que queremos mostrar, donde, bueno, la I va a ser la campaña, como ven acá, la A es un aviso y el B es el bid. ¿Cómo me va a costar no ir hasta allá? Pero trataré de poner un cursor gordo para que algo se vea. Entonces, básicamente, esto lo estamos viendo a nivel subastas, pero para facilidad y para coherencia de los cálculos, para cierta simplificación, nos importan dos funciones muy importantes por campaña. Los eventos esperados y los costos esperados. Que si alguno está familiarizado con polaco, digo, con notación matemática, va a ver que simplemente los costos son la suma sobre las ternas, ¿sí? las subastas, donde los costos agregados para la campaña I van a ser la suma sobre las subastas que se asignaron a la campaña I del win rate por el costo. Y la cantidad de eventos esperados va a ser simplemente, para la campaña I, la suma sobre las subastas asignadas a la campaña I de el win rate, dado lo que se midió, por la cantidad de eventos que esperamos conseguir en esa campaña. Con todo esto a mano, y luego este sorbo de agua, podemos definir algunos tipos de problemas. Y por problema, básicamente, nos vamos a referir a contratos que vemos en el mercado. Es decir, cómo se arregla con cada cliente para determinar cómo se va a pagar estas campañas. Entonces, en general, el problema más tradicional, que tiene este acrónimo impronunciable, el MFP, Maximum Budget Fixed Price, que es, tenemos un presupuesto máximo para gastar y se paga un precio fijo por cada evento de interés que consigamos. Entonces, y esto va a ser siempre más o menos el mismo marco, nuestra función a maximizar, porque en el fondo somos una empresa, es el revenue, y el revenue el revenue neto van a ser revenue menos costos, sujeto a, y de este lado van las restricciones que impone cada contrato en concordancia con los clientes. En este caso, vamos a tener que el revenue es la cantidad de eventos conseguidos por el precio por evento, menos los costos. Esto sobre la estrategia, porque dependiendo qué estrategia usemos es qué evento vamos a terminar asignándole, qué subasta vamos a asignar a esta campaña y cuánto vamos a gastar para conseguirlas, sujeto a que lo que le cobramos, los eventos por el precio, no supere el presupuesto de la campaña. Una cosa que vamos a hacer, y esto no me voy a detener mucho porque es bastante estándar, pero en vez de escribir las restricciones como lo que le cobramos sea menor o igual al presupuesto, escribimos en general que lo que le cobramos menos el presupuesto sea menor o igual a 0, porque esto nos provee ciertas comodidades a la hora de trabajar, expresar todas las restricciones como una funcioncita menor o igual a 0. ¿Hay matemáticos acá dando vueltas? Levanten la mano. Bueno, esperaba que no hubiera ninguno, pero entonces déjenlas pasar, ¿sí? Respiren hondo y ignoren esos detalles. Y si me como alguna gorda, pero bueno, espero no hacer ningún error muy grueso. Otro contrato, y este es básicamente que motivó el problema, pero no nos vamos a detener mucho porque el tratamiento es un poco más denso, pero análogo, es este que de vuelta en esta línea, es el FMBP de presupuesto fijo y precio máximo. En vez de que nos den un precio por evento, nos dicen, no, está bien, yo te doy estos $10.000 siempre y cuando vos me consigas todos los eventos que puedas por debajo de $10 por evento. Entonces, la restricción, la función a maximizar va a ser el presupuesto dado menos los costos, pero las restricciones ahora van a ser más. Por un lado, que el presupuesto dividido la cantidad de eventos sea menor al precio máximo que nos dieron. También vamos a esperar operar no a pérdida, entonces que nuestros presupuestos dividido el costo sea mayor a 1, que el margen que nos queda sea positivo, y agregamos como una cláusula de honestidad, si se quiere, que es que si estamos consiguiendo eventos realmente muy baratos, no sé, a $1, y te dijeron que puedes conseguir hasta $10, no abusar de ese margen, entonces se pone un margen máximo. Entonces, el presupuesto dividido los costos va a tener que estar por debajo de 1 menos este margen máximo que se conviene con los clientes. Esto se puede extender, y acá no nos vamos a parar mucho, pero a otro montón de problemas, digamos, siempre y cuando uno pueda definir este contrato, esta línea de revenue menos costos, o sea, nuestra función de ganancia, sujeto a las condiciones del cliente. Lo que sí le vamos a pedir son básicamente 3 cosas. Una es que el objetivo sea profit, sea la ganancia. Por eso nos permite juntar distintos tipos de contratos en una sola función de maximización sin hacer mucha chanchada.
Segundo, que las restricciones y los objetivos sean estrictamente por subastas, es decir, que los podamos evaluar en cada subasta. No es que no se puedan resolver problemas de otro estilo, sino que si este problema es difícil de computar, cuando las restricciones empiezan a ser cruzadas, se las regalo. Y por último, que cada constraint, cada restricción, sea lineal, ¿cómo cuesta el inglés, el English? En los costos unitarios esperados. Es decir que, como estamos trabajando en ambientes aleatorios, en realidad, toda la charla van a ver que la voy a dar como si conociéramos estas probabilidades, pero en realidad solamente vemos al final la realización de esos eventos. Lo que vamos a esperar es que estas variables con las que estamos trabajando se puedan expresar como una suma de variables aleatorias que nos va a permitir que las cuentas de vuelta sean razonables más adelante. Entonces, dicho todo esto, nos vamos a quedar con el primer problema, que es el del presupuesto máximo y precio fijo. Acá, ¿qué tenemos? Vamos a achicarlo, ¿no? Esto siempre funciona cuando te dan un problema y te dicen, bueno, resuelva para n. Bueno, ¿qué pasa con n igual a 1? Hagamos casos chiquitos. Imagínense que hay una sola campaña, hay un solo creativo, tuvieron vagos los de marketing, y hay un solo bid, porque hay un solo bid. ¿Se participa o no se participa? Entonces, podemos pensar en la campaña como una mochila, de cierta manera, ¿no? Donde la capacidad es el presupuesto, es cuánta guita nos permite gastar el contrato, y cada elemento que agregamos es una subasta que tiene un peso, que es básicamente lo que se le cobra al cliente por participar de esa subasta, y un valor. El peso, que también es el peso esperado, va a ser simplemente el precio por evento, por la probabilidad de ganar, por la cantidad de eventos si ganamos, y le ponemos la omega, que se parece a una W de weight, y el valor va a ser el margen que a nosotros nos queda, el profit, que es básicamente lo mismo, lo que le cobramos menos los costos. Por eso, esta fórmula que les queda acá. Y hasta acá, lo que alguno por ahí más del background de computación habrá intuido, es que lo que estamos haciendo es reducir el problema general a un caso particular del problema de la 0,1 de empaquetado en una mochila, donde básicamente lo que queremos es maximizar el valor, el profit para nosotros, metiendo subastas en una mochila que es el presupuesto de la campaña. ¿Alguno conoce este problema? Así levante la mano si lo escuchó. Bueno, no está mal. Y alguno de los que no lo escuchó, ¿se le ocurre si tienen una mochila? O sea, son un ladrón, entran a una casa, tienen que empezar a llevarse todo lo que puedan para volver a revender, pero la mochila tiene un tamaño fijo. ¿Qué hacen? ¿Qué se llevan primero? ¿La tele? ¿Alguna idea mejor todavía? No es por uso personal, es para quedárselo uno. Los Rolex, la joya de la abuela, las perlas, digamos, las chequeras, todo lo que realmente tenga mucho valor por volumen, digamos. Si la mochila es chiquita, me fui con la riñonera y tengo que afanar. Qué mal que suenan estos términos en esta charla. Pido todas las disculpas que correspondan. Pero bueno, uno va a cargar primero los elementos de mayor valor específico. Después de las joyas vendrán la tele, y si se acabó te empezás a llevar las camperas, pues ya tenés un camión a esa altura. O sea, el presupuesto es gigantesco. ¿Estás de acuerdo con tomar campañas con muy poco, oportunidades con por ahí muy poco valor? Entonces, lo que quiere esa estrategia básicamente dice que lo que tenemos que pensar es en la densidad de valor de los objetos, o en nuestro caso, la densidad de valor de las subastas, que va a ser básicamente el valor que tienen dividido su peso. Y eso, como el valor, acuérdense, era profit y el peso era simplemente el costo, la densidad ρ, como algún físico ahora se acuerda, nos va a decir que es la letra que se usa para las densidades de distintos líquidos, para nosotros es el margen, ¿sí? Ganancia sobre costos es una expresión del margen. Entonces, hacemos esta cuenta, calculamos el valor específico de cada subasta, las ordenamos de mayor a menor y empezamos a llenar el presupuesto de la campaña hasta que no entran más. La realidad es que esto es una aproximación al problema de la mochila. En la realidad, cuando la mochila, los tamaños de los objetos comparados con el tamaño de la mochila, o sea, el budget total comparado con el costo de cada subasta, son parecidos, están en orden de magnitud similares, ya no es tan fácil esto de empaquetar, porque por ahí hay un objeto enorme, con un valor altísimo, pero no entra en la mochila, entonces te conviene poner alguno de menor valor, pero que sí entre. En general, por ejemplo, acá hay un dibujito bastante sencillo que ilustra un poco la idea, que es, si tenemos estas cajitas, ¿no? El rectángulo central es la mochila y el valor es el que tiene escrito cada caja, una solución aproximada es empezar a llenar hasta el objeto 3, y ahí el siguiente que venía, el 2, no entra, paramos, bueno, juntamos esos 12 puntos.
La óptima, en realidad, sería meter 11 puntos, que es meter el objeto 5, 4, 3 y 1 y dejar afuera el 2. Pero nuestra estrategia que venimos diciendo es una cosa intermedia, que no es factible, que es la solución relajada, que es meter los objetos de mayor valor y cuando llego al último que no entra, los serrucho, que en caso de que sea una tele empieza a ser complicada meter a la mochila media tele, pero bueno, los serrucho y me quedo con la fracción de valor que sí entra en la mochila. Esa es una cota superior al problema, pero si los tamaños relativos son muy distintos, puede ser buena. Y en nuestro caso, que los presupuestos van de las decenas de miles a los cientos de miles de dólares y los valores de cada subasta están en las centésimas de centavo, suponer que no la podemos cortar las subastas, pero podemos participar o no de alguna, es razonable. Entonces, hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente es ordenar todas las oportunidades cuando vea una sola campaña y participar en las mejores por densidad de valor. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de una campaña? Porque acá super simplificamos el problema. Bueno, si hicimos bien la asignación, imagínense que cada campaña la llenamos con esta misma regla de asignar subastas de mayor a menor valor específico y fuimos viendo qué pasaba, llenamos todos los presupuestos y decimos, ¿hicimos bien la asignación? ¿Es óptimo esto? ¿A alguien se le ocurre alguna forma de probar? Ahí está medio en la slide igual, así que... Bueno, la forma tradicional es como por el absurdo, de alguna manera. Si esta era la asignación óptima, si hago cualquier cambio, saco una subasta de la campaña I y la muevo a la J y hago las cuentas de vueltas y resulta que conseguía mayor valor, hice las cosas mal. Porque por definición yo dije que esta era una asignación óptima. Entonces, esto nos da una forma de ver si estamos o no en lo correcto. Que es decir, tomemos una subasta K, que está en la campaña I, esta cajita de acá, con su propio valor ρ sub I K. Y la sub I, acuérdense que ahora la densidad va a depender de cada campaña, porque los precios son distintos. Piénsenlo de alguna manera como que cada mochila le asigna distintos valores a las cosas. Por ahí una es una mochila refrigerada y te está llevando carne y en la otra es una mochila, no sé, común, dura para llevar tu computadora. Entonces, si saco la subasta K de la campaña I y le agrego a la subasta J, tengo que recuperar ese peso que vacié en la subasta I, que era W sub J, y sacarlo, el W sub I lo tengo que completar en la campaña I, y el W sub J, el peso que agregué a la campaña J, lo tengo que quitar de la campaña J. ¿A qué precio lo voy a poder conseguir esos pedacitos que agrego en una y quito de la otra para hacer esta transferencia que propuse? Es lo que va a determinar si está bien hecha la asignación o no. Y si fuimos cargando subastas a las campañas, siguiendo este ordenamiento, la siguiente subasta, si quito una cualquiera de la campaña I, va a ser al margen de reposición, o sea, la peor densidad, al ρ sub I estrella, que está escrito acá abajo, de la campaña I, y en la campaña J voy a tener que quitar a ese mismo margen. No tiene sentido quitar oportunidades de mejor margen. Entonces, fundamentalmente, diciendo un poco de álgebra, lo que se ve es que la regla óptima es asignar la subasta K a la campaña I, básicamente, según la campaña que maximiza esa cuentita que estaba al final de la diapositiva y que ahora figura acá arriba, que es que maximiza el margen descontado del margen de reposición, es decir, que maximiza el peso de la subasta, o sea, el costo multiplicado por la densidad, y esta cuenta, acuérdense que como el ρ es el valor dividido el peso, es básicamente el valor que obtengo en la campaña I menos el valor de reposición de la campaña I comparado contra el valor de la campaña J contra el valor de reposición de la campaña J. Esto es bastante intuitivo porque piensen que si una subasta cualquiera, por ejemplo, me sirve en la campaña I, me da un margen del 50% y en la campaña J me da un margen del 10%, uno esperaría que lo ideal sea asignarlo a la campaña I, porque es el que tiene el margen más alto. Pero si la campaña I viene performando muy bien y conseguís en general oportunidades de 45% de margen y la campaña J es un desastre, estamos yendo a pérdida, menos 10%, 50% contra 45% es poca la diferencia. Por una oportunidad de 10% cuando está yendo a pérdida al 10% es un montón. Entonces esa subasta, por más que campaña por campaña iría en la campaña I, nos conviene asignarla a la campaña J. Entonces, en vez de estar permutando entre los billones de subastas, resolviendo un problema que es sabido, NP difícil, es horrible computacionalmente y es horrible porque tarda mucho básicamente y no es sencillo de computar, ahora lo que decimos es, bueno, vamos a tratar de estimar cuál es el peor margen al que puedo comprar día tras día en cada campaña y usarlo como un ponderador de los valores que estoy estimando que van a ser la ganancia con esa subasta en cada campaña. Esta regla, que le decimos la regla ρ,
consiste en encontrar, de alguna manera, esa frontera óptima. Y esto básicamente es lo que venimos haciendo hace 2 años, con un cierto proceso, ajustando todos los días en distintas direcciones, dependiendo de si nos estamos pasando de los presupuestos o quedando cortos, ese tipo de cosas. Pero tiene un par de problemas. Principalmente que no sabemos mucho sobre la convergencia de esto, entonces por ahí anda bien, pero el día que anda mal no sabes por qué. Además de esto requiere mucho que podamos expresar el problema de esta forma de tener un valor que depende mucho de que los eventos tengan un precio. Y en general no permite derivar fácilmente algunas cosas como qué precio pagar en subasta de primer precio y otras cuestiones más pequeñas. Entonces, fundamentalmente lo que queremos es un marco un poco más general para tratar este tipo de problemas. Pero tengamos en mente que esta es una alternativa razonable para trabajar con contratos así de precio fijo. Acuérdense que en el otro contrato que les mencioné nos dan un presupuesto fijo y el precio es máximo. Y el margen se vuelve una variable endógena. Nosotros no sabemos. Al revés. El margen es una variable endógena y el precio no está fijo. No sabemos por adelantado cuánto podemos cobrar por el evento. Por eso va a depender de cuántos... No sabemos cuánto podemos cobrar por cada subasta porque no sabemos cuántos eventos va a generar. Entonces podés ajustar el precio para que el margen quede dentro de lo que conveniste con el cliente. Pero entonces la regla esa de ordenar por valor específico vuela por los aires porque no tengo con qué calcularla. Entonces, Lagrangiano. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos me quedan. Bueno, vamos a ir muy rápido entonces. Lagrangiano, si alguno por ahí se acuerda del principio de la facultad del secundario, es una técnica que nos permite agarrar problemas de optimización restringida y transformarlos en problemas de optimización global, básicamente tomando la función objetivo, que era nuestra f, y agregándole cada restricción multiplicada por un numerito, este tita estrella, que es un multiplicador, que básicamente va a penalizar el valor de la función objetivo. Yo sigo queriendo maximizar este lagrangiano, pero estos titas van a ser negativos y si me paso de las restricciones, o sea, si la restricción queda positiva, ¿se acuerdan eso de que tenía que ser menor o igual a 0? Si queda positiva, multiplica por ese tita, queda negativo y le vamos a tratar de elegir los titas óptimos para que cada vez que me salgan las restricciones, solito ese tita me diga, che, te convenía, había otros resultados donde no violabas las restricciones y estabas dentro de la frontera que habías acordado con el cliente. Y la ventaja de este lagrangiano, como dijimos antes que había que expresar las funciones de costo y eventos en términos lineales sobre las subastas, es que podemos como hacer zoom y ver cuál es la contribución unitaria de cada subasta a esta ecuación que quiero maximizar, este lagrangiano. Entonces, fundamentalmente, fíjense que lo que pasa de acá arriba, de la L loca a la U sub K que está ahí abajo, vamos a ver qué contribución hace la subasta K. Si elegimos la campaña I, el monto B y el aviso A para videar. Y básicamente el término de los eventos agregados para la campaña I queda simplemente el pedacito de la cantidad de eventos que me consiguió la subasta K, los costos agregados quedan los costos de la subasta K y la restricción, que también tenía que ser lineal en los costos esperados y en los eventos esperados, queda igual de lineal. Lo podemos reescribir y acá te queda esta reglita de ahí. Y esto es interesante porque la derivada de una función de este estilo, donde el vector, o sea, las campañas son un índice, que es la campaña 1 o la 4 o la 12, no es diferenciable, no puedo sacar la derivada de esta cuenta, pero sí puedo ver dónde se maximiza. Entonces, pruebo sobre todas las campañas y todos los creativos, todas las combinaciones posibles, y me fijo cuál de esas maximiza esta contribución unitaria. Y esa va a ser la campaña a la que tengo que asignar la subasta K, siempre la K. Entonces, hasta acá todo bien. Si sabemos los multiplicadores, tenemos una regla de decisión sobre cómo elegir en vivo, y esto es bastante fácil de computar porque son las multiplicaciones, a qué subasta asignarlo. Y además tiene una ventaja que es que se puede reexpresar haciendo un poquito de álgebra como una expresión que te queda, que la contribución unitaria de la subasta K puesta en esta campaña I va a ser el win rate de la subasta, no puede ser, bueno, por una expresión menos los costos. Esa expresión que está ahí en subasta de segundo precio es lo que queremos videar, porque representa lo que vale para nosotros la subasta. Y en particular, fíjense que básicamente es una forma como de ponderar el valor crudo, que era simplemente P por E de esa subasta. Una cosa más que esto es interesante, y ni ya vamos así, a este ritmo loco, a todo ritmo, es que si miran bien los números, y esta me la van a creer, este tita estrella que tenemos acá es equivalente al margen de reposición, al peor margen al que estábamos comprando para la campaña I
en estas subastas, simplemente con el signo cambiado. Lo cual es bueno porque quiere decir que hicimos dos caminos distintos y obtuvimos la misma solución. Eso siempre es bueno, vieron que ayuda, en general, esto de hacer las cuentas, de 3×4 y 4×3, para estar seguro que ya hemos hecho bien, mejora. Y acá ya, bueno, si me quedan 10 minutos y encima hasta la parte más peluda, vamos a ver qué se puede hacer. Bien, vamos a decir lo siguiente. Primero, si tenemos ciertos titas, podemos definir una función Q de este tita estrella que maximiza el lagrangiano en el conjunto de las estrategias, que es básicamente la que nos da la estrategia óptima. Es lo que hicimos en la regla anterior, esa es la regla de maximizar la contribución unitaria. A esta función le vamos a decir función dual, pongan un alfiler, quédense con que es dual, y vamos a ver que eso nos permite computar la estrategia óptima si conocemos cuáles son estos multiplicadores que ponderan básicamente cuánto nos estamos pasando de las restricciones. Ahora nos falta decir, y esto por ahora me lo van a creer, que si encontramos el tita subopt, le ponemos, que minimiza la función dual, eso completa la solución original. Ese es el conjunto de parámetros que necesitamos, que es la solución a nuestro problema original. Entonces, básicamente, decimos que el problema dual del problema original va a ser minimizar esta función Q entre los tita estrella no positivos, porque siempre queremos solamente penalizar, no queremos darnos loas por haber cumplido las restricciones, y a ese minimizador lo vamos a llamar tita estrella subopt. ¿Por qué esto vale? Requiere como otro detour o dos detours más, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero primero, vamos a considerar esta función P de tita, que va a ser nuestro problema primal. Antes había un dual, este primal viene antes, ahora van a ver por qué. El primal va a ser simplemente, lo vamos a escribir con una función de minimización porque es común en la literatura, pero voy a hablarlo en términos de maximización para que no se vuelva confuso, o por esto es peor, pero creo que se va a entender mejor. Es simplemente... P de tita me va a dar el máximo de la función de ganancia sujeto a que las restricciones sean menores o iguales a tita. Entonces, en vez de tener el problema original, que era P de 0, maximizar sujeto a que las restricciones sean menores o iguales a 0, tenemos un problema más general. Y lo que podemos hacer es, moviendo este tita, relajar o apretar las restricciones. Fundamentalmente, como siempre que sean más relajadas las restricciones, voy a poder conseguir mejores resultados. Entonces, la función va a ser no decreciente. O el menos la función va a ser no creciente. Y en general no podemos esperar que sea convexa esta función, pero por lo menos sí podemos esperar que sea casi continua, porque si yo me doy un poquito más de presupuesto, como son tan chiquitas las subastas, no va a ir de asaltos, no es que de repente va a ser una locura, sino que debería ser más bien suavecita. Entonces, lo que queremos encontrar es P de 0, pero vamos a encontrar una aproximación que es P estrella de 0. 2 estrellas, no una. Es la mesa de Mirta esto, es una cosa de loco. ¿De dónde viene ese P estrella? Es que lo que estamos buscando ahí va a ser el conjugado de Fenchel, y acá ya está, nos fuimos por la rama de la matemática. Pero bueno, fundamentalmente la cuestión es, si vos tenés una función cualquiera P, el conjugado de Fenchel, y de vuelta esto créanmelo, yo se lo tuve que creer a Carlos, todos los días lo tengo que volver a escribir para estar seguro que lo hice bien, es una función que básicamente para cada punto de la función, es una representación alternativa de la función que en vez de definirla como una función en sí, te dice cuál es la ordenada al origen del hiperplano tangente a la función por debajo, y básicamente te permite representarla en otro grupo de cosas. Básicamente, imagínense una parábola. En la parábola, todas las pendientes, ¿sí? En todo punto la derivada es negativa. Hablo de derivada por más que acá en este contexto no corresponde, pero bueno. Entonces, para cada punto, vos tenés una derivada, una pendiente, y esa pendiente corta el origen en un punto. ¿Te acuerdan? I igual a mx más b, una recta, tiene una ordenada y una pendiente. Entonces, si la función es convexa, la derivada en todos los puntos va a ser distinta, y esta transformación, el conjugado de Fenchel, no va a perder información. Y no solo eso, sino tiene una propiedad básicamente mágica, que es que si lo hacen dos veces el conjugado, y la función es convexa, recuperás la función original. Esto es realmente mágico, es magia negra, pero van a creérmelo. Y si la función no es convexa, el conjugado de Fenchel, el conjugado del conjugado, va a recuperar lo que se le dice el casco convexo, el convex hull, que es la aproximación convexa más cercana a la función original, como completando los agujeritos. Si la función era así, va a ir como, y acá se junta, y acá sí, y acá se junta, va como a rellenarla. Entonces, vamos con esto, se puede demostrar que esta función Q es el conjugado de Fenchel del problema primal,
Y tiene otra propiedad útil, que es que primero esta siempre es convexa, así que esta se puede minimizar más fácil con técnicas de descenso de gradiente que uno conoce. Y segundo, que no en todos los puntos, pero en el X óptimo, porque acuérdense que la función Q se maximizaba en el X óptimo, en ese punto la derivada con respecto a θ estrella es igual a la restricción evaluada en la estrategia. Y acá yo creo que lo debo haber perdido a todos, pero intuitivamente esto es razonable. Piensen que el lagrangiano tenía la función original más una constante, o sea, un multiplicador por la restricción. La derivada de esa función, y acuérdense que era una forma del lagrangiano, la función dual, la derivada en esos multiplicadores es fundamentalmente la función que está al lado, el g, evaluado en la estrategia que usaste. Entonces, ahora tenemos una forma, sabiendo los multiplicadores, de calcular la estrategia, y una forma, conociendo la estrategia óptima, o la que entendemos que es la óptima, de calcular los multiplicadores que le corresponden. Esto nos dice que entonces podemos usar una estrategia de descenso de gradiente o de subgradiente, porque no corresponde hablar de gradiente cuando las funciones no son diferenciables, voy a decir. Así que esto debería funcionar, pero todavía quedan ciertas calificaciones más. No mucho, pero lo que queremos decir es esto. Acuérdense que empezamos tratando de conseguir el máximo de la función objetivo, que la podemos escribir como esta P0, P evaluada en 0, y lo que conseguimos es una forma de computar P estrella de 0, el doble conjugado. Y en este grafiquito de acá, imagínense que esta es la función original, ¿no? El P de acá arriba, que te dice básicamente cuánto estoy ganando, o el menos, porque está en negativa, porque es un problema de minimización en vez de maximización, a medida que relajo las constraints. O sea, a medida que tengo más espacio, a medida que tengo más espacio puedo ganar más plata. Si esa función no es convexa, pero la otra sí, lo que me va a importar es cuán lejos están P de P estrella en el 0. Y si mi función original, la P, que era la función objetivo con la que empezamos y sus restricciones, es bastante convexa, P estrella y P van a estar bastante cerca. Y esta solución debería ser razonablemente buena. No va a ser el óptimo posta a posta, pero nos conformamos. ¿Y es creíble que sea convexa esta función? Y nosotros diríamos que sí, fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque de vuelta, estamos sumando sobre miles y miles de millones de subastas. Y segundo, porque a medida que relajás la función, o sea, a medida que le das más slack a los parámetros para que podamos pasarnos del presupuesto, por ejemplo, los rendimientos van a ser marginales. Si estamos optimizando bien, y vamos a suponer que estamos optimizando bien, vas a agarrar primero las mejores oportunidades y después vas a ir consiguiendo cosas menos interesantes del mercado. Esto es normal, digamos, es más fácil conseguir 100 pesos de buenos eventos que 100 millones de pesos de buenos eventos. Entonces, esto nos da ciertas garantías. Nos da cierta tranquilidad de que estamos yendo en una buena dirección. Recapitulando, porque y esto es lo que decía, ni pay ni data, pero ¿qué es lo que hacemos? Porque todo esto va a un algoritmo en Python y genera datos que analizamos para mejorarlo. Todos los días tenemos unos multiplicadores que arrancamos por unos defaults coherentes y los vamos a usar para computar la estrategia óptima. Y con esa estrategia, al final del día, vamos a usar ese valor para descender en el gradiente, o sea, a lo largo del subgradiente de la función dual sobre los θ estrella. Y básicamente esto es razonable. Si nos pasamos de las restricciones, ese multiplicador hay que subirlo, porque nos conviene penalizar más esa restricción para volvernos hacia adentro. Si nos estamos quedando cortos y antes nos estábamos pasando, lo reducimos, y si nos estamos quedando cortos de esa restricción y antes nos estábamos quedando cortos, lo dejamos ser porque está feliz, no nos jode. Quedan dos cosas más. Primero, que estamos resolviendo un problema todos los días, que en realidad, asumiendo que todos los días son iguales, y esto no es necesariamente cierto. Es bastante cierto, porque la mayoría de la estacionalidad pasa dentro del día. Básicamente, a mí me agarra hambre al mediodía, entonces, no sé, si tenemos de cliente a alguna compañía de on demand, no sé si se pueden decir nombres, pero bueno, cualquier cliente va a esperar que uno consiga eventos en ciertos horarios. Siempre hay uno que a las 3 de la mañana le agarra el bajón, andás a ver por qué, porque se fue de after después del día de ayer, pero en general tiene esta estacionalidad dentro del día. La estacionalidad semanal, la estacionalidad mensual existe, pero es menor. Y básicamente lo que vamos a hacer es además no ir nunca nunca bajar la tasa de aprendizaje hasta 0,00, para asegurarnos de que, como el mercado puede cambiar, puede haber quiebres estructurales en cómo funciona, en la aplicación que la había repegado, de repente el CTO hace una cosa medio rara y se la desinstala a todo el mundo, estas cosas pasan, simplemente siempre seguimos aprendiendo. Nunca convergemos un óptimo posta, pero nos aseguramos de que siga navegando el mercado, este algoritmo.
Una última cosa, que es que hablamos todo como si estuviéramos hablando de números conocidos, cuando en realidad estamos trabajando con variables aleatorias, pero los resultados de descenso de subgradiente se mantienen bastante bien. En el paper hay un montón de ecuaciones para probarlo, y hay un señor, Stephen Boyd, que lo hace muy bien, y es de hecho más entretenido que yo, casi cualquier cosa más entretenida que yo a esta altura. Pero lo que sí va a ser importante es que como le pedimos a las restricciones que sean lineales en los costos y la cantidad de eventos, cualquier estimador razonable agregado a nivel campaña se puede extender hasta las subastas y debería ser insesgado para la variable que estamos buscando. O sea, por más que solamente todos los días vemos los resultados finales de cuántos eventos conseguimos y no cuál era la probabilidad verdadera de obtener un evento con esa campaña, a lo largo de millones y millones de subastas, a lo largo de muchos días y campañas, debería ser un estimador insesgado. Vamos a tratar de tener para la próxima PyData, esperemos que antes, algunos resultados más empíricos con algún codiguito. Básicamente tratar de evaluar dónde está este duality gap, esta diferencia entre P y P estrella estrella. ¿Cómo hacemos para calibrar estos parámetros, estos hiperparámetros del modelo? Que el obvio es la tasa de aprendizaje, pero no se olviden que por cómo estamos computando la estrategia, esto de la construcción unitaria, ahí en el fondo hay un montón de decisiones de cómo estimo hacia adelante el valor esperado de las cosas, porque hoy en día vemos lo que acaba de suceder, pero por ahí a 7 días tenemos que ver cuántos eventos conseguimos. Hay como hiperparámetros escondidos, digamos, en esa formulita, la U sub K. Y en general, si esto tiene sentido o nos conviene tirar una moneda y ver qué hacemos. Eso es todo. Muchas gracias por aguantar hasta acá. ¿Preguntas? Quizás está fuera de lo que haces vos, pero ¿se puede comprar y volver a vender el espacio de publicidad? No. Pensarlo como una especie de... A mí me gusta pensarlo, es razonable. ¡Oh! ¿Me puedo mover? ¿Está acá? Va. Cámara me dijo que puedo. No, de hecho la estructura fundamental tenés supply side platforms y demand side platforms. Las demand side, los que estamos comprando tráfico, demandando tráfico, pagamos por participar de la subasta y si ganás, ofertás y si ganás, te quedás con ese espacio. Y del otro lado están las supply side, que son las apps que están ofreciendo el lugar en sus aplicaciones. En el medio está el exchange, hay varios. Uno de los más conocidos son MoPub de Twitter y ADX de Google. Y ellos son los que coordinan este espacio. Ahí es el rey de ese pequeño, de ese mundillo. Y como es en vivo, literal, hay, creo que son algo así, 80 milisegundos para contestar a la subasta, porque pensás que vos estás scrolleando y no puede no cargar. Para cuando vos llegaste al aviso, tiene que estar ahí. No, me resulta muy difícil de imaginar cómo hacer para revender ese espacio. Lo que sí sucede es esto, que en vez de tener una aplicación teniendo su entero equipo de desarrollo para sumarse a esto, tiene una infraestructura bastante grande, nos paga a nosotros para participar de esas subastas en su nombre. Entonces, en ese sentido, vos primero como nosotros compramos el asiento en el exchange y a partir de ahí podemos ofertar por distintos clientes. ¿Respondí? ¿Alguna otra pregunta? Nadie entendió nada. Dijiste que precalculaban al principio del día algunos titas, algo así, ¿es verdad? ¿Eso? Sí. Había unos pesos que precalculabas. Sí, una vez que tenés que arrancar con unos tita, esas estrellas o multiplicadores razonables, Sí. que básicamente lo que hacemos es tomar los que hubieran venido si usábamos la regla anterior. Y durante el día los usás, así como vienen, al final del día te fijaste cómo te fue, y en función de cómo te corriste, los modificás un poquito, haces ese descenso gradiente, a ver a dónde van a parar, y esos son los que usás para el día siguiente. Es eso nada más. Por eso es como ese loop de la estrategia óptima en función de los multiplicadores y los multiplicadores óptimos en función de la estrategia. Gracias. ¿Alguien más? Respecto al tema, justo a la pregunta recién de que ajustan por día, ¿eso hace que tengan mejor rendimiento cuando hacen
a nivel diario al resultado de las funciones matemáticas, o se puede deducir que a largo plazo van a tener mejores resultados por esa optimización continua? No sé si me expliqué bien. Continua. A mi entender es como que vas a tener mejores resultados siempre trabajando a corto plazo por estar optimizando de esa forma, y a largo plazo puede llegar a ser contraproducente. ¿Es así o no? Vamos a verlo de acá. Me siento un rockstar. Y llegué hasta acá. Bueno, la historia de mi vida. No, la decisión fundamental de tomar el día como unidad de trabajo, sí, uno podría mejorar ciertas estimaciones haciendo por ahí periodos más cortos, pero pasan dos cosas. Primero es que los valores, la cantidad de eventos que conseguís, lo que le llamamos calidad, que es el costo por evento, se mide a por ahí a 7 días o a 30 días a periodos largos, con lo cual si estás mirando 2 minutos, nunca te llega el evento en 2 minutos, entonces van a ser ultra ruidosos al punto de no servir las estimaciones de calidad. Y por otro lado, si vos tomás unidades más cortas, por ejemplo, 1 hora, hay un supuesto básico, que es lo que mencionaba un poco al final, que es que los días se parecen unos a otros, estás resolviendo siempre el mismo problema. Piensa que en cualquier problema de descenso de gradiente, vos lo que suponés es que, nada, la distribución de los datos es la dada y eso no cambia, y por eso vale de ir descendiendo por el gradiente, porque el gradiente es siempre el mismo. Si vos tomás una unidad que no sea el día, si es más chica, la estacionalidad te lleva puesto, porque hay horarios muy picos y otros que no, y con periodos más largos ya por ahí empezás a perder cierta optimalidad, en que sí, por ahí tendrías que haber actualizado antes los multiplicadores porque viajaste mucho en una dirección. Esto es empírico igual y nada, es una de las cosas que pensamos. Por el momento estamos en día. ¿Alguien más? Y le arruiné el audio a la grabación. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Vos hablas de minimizar o maximizar y todas esas cosas. Hay una metodología que uno utiliza en muchas áreas de otras ciencias, que es el método Monte Carlo. ¿Lo han aplicado alguna vez? ¿Cómo sería? ¿O qué te imaginas aplicado a esto? Porque ahí vos estás tomando muestras, entonces vos haciendo la comparación de lo que hacías de llenar la mochila con la subasta que vas haciendo. Entonces el método de Monte Carlo lo que hace es tomar todas las posibilidades que haya y de una manera random, por eso se llama Monte Carlo, y ver cuál es la más óptima. Entonces es una forma de no tener en cuenta la matemática, digamos, de cada problema, sino netamente estadístico. Sí, conozco por encima, pero conozco un poquito del método. Por sobre todas las cosas sería computacionalmente infactible. No hay forma, con los tamaños que estamos manejando, de literalmente, no sé, no me va a salir el número, pero son 300.000 subastas por segundo que se procesan en promedio, eso al día te da en el orden de los varios billones. Necesitas tener muchos algoritmos muy baratos para descartar rápido algunas cosas, y básicamente nosotros igual al final del día no tomamos muestras, sino que trabajamos con los resultados agregados, pero con toda la población de subasta de la que participamos. Entonces, al menos así a priori no se me ocurre cómo aplicarlo acá. Habría que darle una vuelta. Pero es toda la parafernalia teórica. No es, uno, nos gusta la matemática, pero por sobre todo no es porque nos gusten los símbolos, sino porque este marco teórico te permite ahorrarte un montón de cuentas, siempre y cuando esté bien derivado. Y eso es clave para los tiempos que tenemos que manejar a la hora de contestar subastas.